Llegamos al capítulo 9 del libro de Romanos. Capítulo 9 del libro de Romanos, ahí estamos. Y esto es histórico. Esto es histórico y lo más histórico es lo que están a punto de ver. ¿Por qué es histórico? Bueno, porque lo que están a punto de ver es lo más aburrido que les puede pasar en una congregación. Lo más aburrido. Pero tenemos que pasarlo. Lo que va a suceder esta mañana no pasa, cuesta mucho que pase en las congregaciones, porque esto no es popular. Esto no es popular y a la gente le gusta que le digan cosas bonitas y populares. Pero nosotros vamos a seguir lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. Estamos aquí por la palabra de Dios. Lo que están a punto de ver requiere, como siempre lo digo, criterio. Usted tiene que pensar. Usted no se vino aquí a sentir bonito ni a sentir bien. Usted vino a pensar. ¿Por qué tiene que pensar? Bueno, pues porque eso fue lo que sucedió cuando Pablo escribió esto. Ahora, es muy extraño porque en el capítulo 8 del libro de Romanos, al final del capítulo, Pablo viene diciendo exactamente lo que estábamos cantando. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Terminamos la semana pasada diciendo, lo que usted tiene fijo, lo único fijo en su vida es el amor de Dios. Es más, por causa del amor de Dios, su vida va a transitar por cosas que usted no se imagina. Por causa del amor de Dios. Porque Dios está preocupado por su vida eterna. Dios está preocupado por usted, no solamente por el hecho de que le vaya bien, simplemente por el hecho de que le vaya bien. La mayoría de nosotros simplemente está pensando en el aquí, en el ahora, que no está mal, hermanos, pero Dios no. Dios está pensando en su vida constante y permanentemente. Al llegar al capítulo 9 es muy raro, porque Pablo viene diciendo, alégrense, tenemos el amor de Dios con nosotros. ¿Quién nos va a quitar el amor de Dios? Ni la tribulación, ni la hambre, ni la desnudez, absolutamente nada. Cambia el capítulo 9, inmediatamente cambia el capítulo 9, entra al 9. Esto no es un discurso, esto es una carta. Yo creo que en la carta él se dio unas horas o se dio varios días, él no continuó. Les recuerdo que el Nuevo Testamento le pusieron números a los versículos, a los capítulos, allá por el año 1600. Quiere decir que Pablo escribió corrido. Y lo que hay es un párrafo, y en el párrafo, en la introducción del párrafo, lo que dice Pablo es: con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad, mi conciencia, el Espíritu Santo lo confirma. Entonces, a partir del versículo 9, hay tres cosas que él hace. Él dice cómo él se siente, él dice lo importante de cómo él se siente, y lo tercero que él dice es por qué se siente así. Y entonces es exactamente lo que pasa en el 9. Y Pablo introduce el 9 como, a ver, esto que estoy diciendo es una conjetura, pero me sirve para enlazar una cosa con la otra. Si en el 8 está diciendo que nada nos separa del amor de Dios, y en el 9 empieza diciendo que se siente mal, ¿lo ven raro? Claro, está rarísimo. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor. Primero dice que Dios es testigo. Segundo dice que el Espíritu Santo también confirma lo que está viviendo. Oiga. Y en el versículo 3 dice, por mi pueblo, mis hermanos judíos. Entonces pareciera que Pablo, al ver todas las ventajas, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, o sea, nosotros mismos,
pueden alejarnos del amor de Dios, pero los judíos están largos del amor de Dios. Nadie se salva por ser judío, nadie se salva por ser judío, no, nadie se salva por ser mesiánico y por decir Shalom y decir Yeshua y salud. Y llega Pablo y dice, por mi pueblo, mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto, y viene y hace una afirmación también igual de extraña, igual de rara. Dice, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si pudiera salvar a los judíos. Noten cómo el párrafo del 8, venimos estudiando Romanos verso a verso, esta es la semana 48 del estudio verso a verso de la lectura consciente del libro de Romanos, y fíjense hermanos que en esto ya llegamos al capítulo 9, y el capítulo 9 es totalmente contrastado de alguna forma con el 8, porque el capítulo 9, el 10 y el 11 forman un bloque tópico, forman un bloque, una sola idea. Entonces viene la justificación. ¿Por qué dice Pablo que el pueblo de Israel es tan importante? Entonces dice Pablo, ellos son el pueblo de Israel, elegidos. Ahí empieza el asunto. Dios escogió al pueblo de Israel para ser ¿qué? Los hijos adoptivos de Dios. Dios les revela su gloria. Dios se les muestra en el tabernáculo, en el desierto, les pone una nube, les pone una columna de fuego, ven el mar abrirse, Dios les muestra su gloria al pueblo judío. Hizo pactos con ellos. El único que puede hacer pacto con el ser humano es Dios. Nadie puede pactar con Dios. Pero en el enlace dice que usted pacte. Y que usted pacte, Guicho. Perdón, hermano. Que pacte. ¿Me entiende? En el enlace dice que usted puede pactar. Nadie puede pactar con Dios. Porque no hay nada en el mundo que obligue a Dios a cumplir con su pacto. Pero yo me fui de 20 rojos. O sea, estoy diciendo que porque está de... Bueno. Los pactos están escritos ya. Nadie puede pactar con Dios, hermanos. Pero lo más bello de esto, lo más bello, dice así. Le dio el privilegio de adorarlo. Les dio el privilegio de adorarlo. Y yo no sé por qué lo puso ahí, pero me parece interesante. El Espíritu Santo sabrá por qué lo puso ahí. Y de una vez dice, si lo adoramos, si seguimos su ley, si conocemos sus pactos, si entendemos su gloria, recibiremos sus promesas maravillosas, que es lo último que está exactamente al final del texto. Noten que Pablo está diciendo, ¿cómo es posible que mis hermanos judíos vean todo lo que Dios hace por ellos, lo que ellos son, lo que ellos significan, y no entienden? Ahora, yo a usted le voy a decir esta mañana que usted está exactamente igual que ellos. Usted no entiende. Alguien me dijo antier, me he leído la Biblia entera 2 veces y no me acuerdo de nada. Bueno, es que es exactamente lo que quisiera esta mañana tratar de que usted me entienda. ¿Por qué razón dice Pablo que el pueblo de Israel, número 1, es tan importante? Número 2, cuando usted agarra la Biblia y usted se pone a leer y usted dice aquí que Esturambandrán engendró a Terebolán y usted ve que el otro engendró a no sé quién. Y la gente se aburre de leer porque ve cosas donde dice, bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno,
Yo quisiera que usted me entienda que Pablo introduce el capítulo 9 diciendo que el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de tener al Dios que nosotros tenemos, de tener a Cristo, de tener el Mesías. La tuvo. Pero lo que Pablo no está escribiendo, porque Pablo lo está dando, hermanos, Pablo lo está dando por un hecho que todo el mundo lo entiende, es lo que estoy a punto de mostrarle. Detrás del nombre Israel hay una historia, y la historia del nombre Israel, o la realidad con respecto a Israel, y con la realidad con respecto a lo que pasaron, y entonces en el arca metieron los animalitos, pero cómo metieron los elefantes y las jirafas, y cómo metieron las culebras porque mordían a la gente, y cómo hicieron con los hipopótamos, eran enormes, y cómo hicieron, y por qué, y entonces el arco iris, y qué pasó con Jonás, y por qué Jonás, y todas las historias que usted ha escuchado a través de los tiempos con relación a Israel tienen una razón de ser y está en función de lo que estoy a punto de mostrarle, y es lo que usted está viendo en las pantallas, lo que se llama el plan A. ¿Cuál es el plan A? Sencillo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando ya lo tenía listo, lo tenía totalmente equipado, totalmente montado, la señora estaba a la par de él, estaba todo normal, todo así, le dijo ahora sí, misión cumplida. Misión cumplida. Los voy a bendecir. Y les dijo, sean fecundos, multipliquen todo lo que yo he hecho con ustedes, multipliquen lo que son, llenen la tierra, sometan todo lo puesto bajo sus manos, ejerzan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra, y el hombre quedó como rey en la tierra. Por eso Cristo es Rey de reyes, Señor de señores. Una pregunta. En el capítulo Génesis 1:28, ¿usted cree que aquí Adán, aquí la señora no se llama Eva, se llama mujer? Aquí no se llama Eva todavía. Una pregunta. ¿Usted cree que en este momento estaban pensando en un Mesías, en un Salvador? No. En Génesis 1:28 no está Cristo, no hacía falta. Todo estaba bien hasta ese momento. Dios les dijo, lo que yo les di a ustedes se multiplica solo. Ustedes van a comer de todo fruto, los leones van a comer manzanas. Las culebras no muerden. Todo el mundo va a comer matas, tranquilos, ustedes hagan de esto que esto crezca. Pero usted se sabe el resto de la historia, y el resto de la historia es que el hombre decidió por él. Y él prefirió a él que las cosas de Dios. ¿Qué pasó? Bueno, en el capítulo 3, note, verso 24, no en el 2424, eso está malo. En el capítulo 3 dice, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre fue expulsado del proyecto original. Pregunta, si esto era plan A, ¿qué sigue? ¿Ah? Duro. No. Hasta ahí llegó el plan A. Sigue el plan A plus. Como ahora, ¿no? ¿Es Max Plus o es... Ya no te venden un teléfono por teléfono, sino que te compras el teléfono, pero tienes el teléfono, el Max y el Plus, y el Plus Max, y es igual. Aquí hay un plan A. Plus. ¿Por qué, gente? ¿Por qué hay un plan A plus?
Porque Dios siempre supo que el hombre iba a fallar, siempre lo supo. Recordemos los que se acuerdan que antes de la creación del mundo hubo un pacto de redención, y el pacto de redención fue en el cielo. Por medio que, ¿quién hizo el pacto de redención? La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? El hombre que vamos a poner allá, que ni siquiera hemos hecho la tierra, va a fallar. ¿Qué hacemos? Inicia el plan A+, o sea, el plan de Dios. Pero hay que ponerle atención al plan A+, al plan de Dios. Hay que ponerle mucha atención. Porque este es el momento en que Dios le está hablando a la serpiente, a la mujer y al varón, y le dice: haré que tú, la serpiente, y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los descendientes tuyos. Y aquí viene el plan A+, exactamente, noten lo que le dice. A partir de hoy, un hijo suyo, está hablándole a la culebra, de la mujer, un hijo de la mujer te aplastará la cabeza, pero vos le vas a morder el talón. Entonces viene Dios y le dice a Adán, a la serpiente y a la mujer: mi hijo va a venir al mundo. Y aquí está la promesa del Mesías. Esta es. Aquí está la primera vez en la historia de la iglesia, de la Biblia, donde se habla de Cristo. Aquí está, Génesis 3:15. Ok. Cuando Dios agarra a la mujer, la serpiente, y le dice que la mujer, un hijo de la mujer, le va a aplastar la cabeza, Adán, que está ahí, entendió lo que Dios dijo. También la culebra lo entendió. Entonces viene Adán, y lo primero que hace en ese momento es decirle a la mujer: a partir de hoy ya no te vas a llamar mujer, te vas a llamar Eva, porque de ti saldrán todos los seres humanos. Vida. Eva significa vida. De ti saldrá la vida. Y por eso la mujer no se llama Eva al principio, se llama Eva después de la maldición. ¿Me están siguiendo? Ok, vamos. Sigo para adelante. La promesa es una promesa de un ¿qué? ¿De un qué? Un hijo. Pero también hay una maldición sobre una situación que se va a dar con el talón de la mujer. ¿Por qué el talón? Porque el talón está en el pie, y lo que está tratando de decir el texto bíblico es que esto va a entorpecer, esto va a hacer tropezar, esto va a ser cansado, doloroso, esto va a ser un momento muy difícil. Y aquí está el momento exacto donde se cumple la promesa de que la serpiente va a herir a la mujer en el talón. Génesis 4:66 dice: entonces Dios le preguntó a Caín: Caín, ¿por qué estás enojado y triste? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar con él. ¿Qué fue lo que pasó? Que los dos llevaron una ofrenda, la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Caín llevó el mejor culantro, las mejores plantas que habían, lo mejor de la tierra. Caín quiso impresionar a Dios. Abel llevó 2 cabritos y los sacrificó, porque Abel no estaba presentando los cabritos, estaba presentando su corazón. Cuando Abel se presenta delante de Dios, lo que Abel está pensando es: ¿yo qué le voy a ofrecer a Dios? Mi corazón como está, sacrifica 2 cabritos por su propio corazón, y Dios ve con agrado la ofrenda de Abel y el montón de matas, que eran una cosa bellísima, aquellas legumbres, aquella ensalada preciosa. Dios dijo: es que me está tratando de impresionar, y a mí no me impresiona nada. Y Caín se molestó y se enojó.
Porque la promesa es que de la simiente de la serpiente va a ser herida la mujer. Y aquí está. Este es el momento donde se da esa herida. Un día Caín invitó a su hermano, cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Atención, ¿a quién mató? ¿A quién? Duro. ¿Abel? No. Recuerden que Dios le dijo a Eva que de ella vendría la semilla del Mesías. Y lo que está cortando la serpiente es exactamente la semilla. Atención. Jesús trata de ser asesinado por el rey Herodes. ¿Recuerdan eso, verdad? Bueno, Herodes es exactamente descendiente de Edom, y Edom es uno de los pueblos que ha tratado siempre de destruir Israel. Sigo, avanzo. ¿Qué tenemos aquí? Que se corta, pero hay un plan A+. Y sucede la restauración. Noten la restauración. Y me encanta cómo lo puso, me fascina cómo lo puso la nueva versión, la nueva traducción viviente. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa, y ella tuvo un hijo al cual le puso por nombre Set, pues dijo: Dios me concedió otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Nueva traducción viviente. (5:11) Dios creó, y está hablando del nacimiento de Set. Dios creó al ser humano a su semejanza, creó al hombre y a la mujer, luego los bendijo y los llamó seres humanos. Así que se encuentran anotados los nombres de sus descendientes. De Adán a Noé hay 10 generaciones, 10 patriarcas. Pero la palabra aclara que vuélvame a ver, la semilla, la simiente de Adán, que viene desde Adán, continúa ¿con quién? Set. Adán tuvo un hijo semejante a él en todo, al que llamó Set. También tuvo más hijos y más hijas. Adán tenía 130 años cuando nació Set, y después vivió 800 años más. El 5 hasta el 32. Capítulo 5. ¿Qué versión estás leyendo? ¿Qué dice la 5:34 tuya? Ya les digo. Sí, porque puede ser que yo haya metido mal el numerito. Sí, lo metí mal. Fui yo el que puso mal el nombre. Adán tuvo un hijo. Aquí, y entonces, ¿cuál estoy leyendo? Debe ser el 32. Es que no podía ponerlos todos. Tuve que ir escogiendo el texto. Tuve que ir escogiendo el texto porque aquí está. Es el 3. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y los llamó Set. Después del nacimiento de Set, el 4 está ahí mal metido. Ve, fui yo. Llega hasta el 32, fui yo el que puso ese 4 ahí. Solo el Papa no se equivoca. Póngame atención, sigo.
Sigo. Sí, porque yo lo tengo aquí, está en el 4, es 3, es 5, 3, 5, 4. Dice, cuando Adán tenía 130 años fue padre de un hijo que era igual que él, su viva imagen, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más. Puedo seguir, Adán vivió 930 años y después murió. Cuando Set tenía 105 años, fue padre de Nos. Después del nacimiento de Nos, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos ellas. ¿Me entienden? Si yo sigo aquí, sigo leyendo los hijos de los hijos de los hijos, pero yo estoy detrás de otra cosa. Yo estoy detrás de la simiente. ¿Y por qué Israel es importante? ¿Por qué las historias? ¿Por qué Goliat? ¿Qué tiene que ver Moisés? Salvar un pueblo entero. ¿Quién era el portador de la semilla? Vamos, diluvio. Solamente 8 personas se salvan. Génesis 5:28, que también creo que sí está bien. Lamec tenía 182 años cuando tuvo un hijo, al que llamó Noé. Porque dijo, Dios ha maldecido la tierra por este niño, nos dará consuelo en nuestros trabajos y nuestros dolores. El nombre de Noé significa consuelo. El mundo se puso malo, mal portado, y Dios lo iba a quitar por medio de un diluvio. Pasó el diluvio, dice los hijos de Noé, verso de Génesis 9, los hijos de Noé que salieron de la barca, ya pasó el diluvio. Aquí me brinco un montón de partes porque si no, no salimos hoy. Los hijos de Noé que salieron de la barca con su padre fueron, Sem, Cam y Jafet. Pregunta, iglesia, ¿dónde está la semilla de Cristo? Mientras usted está pensando en el arca y en el elefante y en el buey y en la culebra, yo quiero que usted note que lo que Dios está enseñándonos es que se está cuidando y preservando el linaje del Mesías. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nosotros entendamos que aquí está la importancia de mencionar tanto nombre y tanto viejillo y tanto nombre raro. ¿Por qué? Ahí tenemos 3 nombres, quedan 8. Queda Noé, la señora de Noé, los 3 hijos de Noé, ahí vamos 5. ¿Y las 3 señoras de los muchachos? 8. Cam es el padre de Canaán. De estos 3 hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Vean el dato que nos da, pero no nos está diciendo quién es el portador del linaje. Génesis 11:10 sí, dice, y aquí empieza, este es el relato de la familia, ¿de quién? De Jafet, no. De Cam, no. ¿De quién? ¿Por qué Sem? Porque en Sem continuaba la semilla. A ver. Voy a adelantarme un toquecito, pero para ilustrarlo. ¿Cuándo entra el pueblo de Israel a Egipto? Por medio de José. José y sus hermanos. ¿A quién nombra Faraón gobernador de Egipto? A José. ¿Cuánto tiempo estuvo José con el faraón? Un montón de años. Lo prosperó, le dio dinero, le dio la esposa de un famoso sacerdote, le dio su mejor carro. Lo hizo famosísimo a José. Una pregunta, ¿sobre quién estaba la semilla del pueblo que entra a Egipto? ¿Sobre José? No, sobre uno de los hermanos de José, que se llamaba Judá. Por eso Cristo es el león de la tribu de Judá. Y lo que está haciendo Dios, lo que está haciendo el Señor, es usando a José para proteger ¿a quién? Al baboso, el hermano que se llama Judá, que es un baboso. Entonces nosotros nos volvemos locos con la historia de José, pero estamos perdiendo la realidad de la óptica de lo que genuinamente Dios nos está enseñando a través de la palabra, y es que la simiente de Cristo está siendo resguardada siempre. Avanzo.
De Sem pasan 365 años hasta donde ¿quién? Perdón, estamos hablando, todos estos viejillos y nombres son israelitas. No, el primer judío, el primer israelita se llama Don Abraham. O sea que si aquel vivió 800 años y se murió a los 900 y resto, y vivió tanto y tanto, ya llevamos, ¿cuánto llevamos ahí? Llevamos como 3.000 o 4.000 años, un montón. No, tanto no, como 2.000 y pico. Avanzo. Génesis 11:24, cuando Nacor tenía 29 años de edad, tuvo a su hijo Taré. ¿Y quién es ese Taré? Después del nacimiento de Taré, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Pero noten que hace énfasis en Taré. 26. Después de que Taré cumpliera 70 años de edad, tuvo a Abraham, a otro hermano que se llama Nacor y Harán. Pregunta, iglesia, ¿dónde está la simiente de Cristo? ¿En quién? Abraham. ¿Usted cree que Abraham sabía? Si eran paganos. Dice la Biblia, en el libro de Josué, que Taré adoraba a otros dioses. Todos, en su gran mayoría, todos los personajes bíblicos de alguna forma fallaron, de alguna manera. Espérese, ahí vamos. Es que esa pregunta de Gladys es buenísima. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando, siempre que vemos a alguien de la Biblia, que era un santo, una cosa santísima. Uy, no, qué belleza, Federico, ¿qué es ese muchacho tan divino? Por Dios. Hermanos, por favor, estamos viendo que lo que estamos mostrando es cómo Dios se vale de todo su plan para escoger la gente que Él necesita para que simplemente Cristo, el Mesías, llegue. Entonces yo me voy al capítulo 12, dice, Génesis 12, aquí empieza la historia de Abraham, y entonces el Señor le había dicho a Abraham, deja tu tierra y a tus parientes y a la familia de tu padre, vete a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Abraham llega a la casa, no se llama Abraham, se llama Abraham, llega a la casa y le dice a la mamá, mi mamá, me voy porque oí voces, porque no creían en Dios, creían en varios dioses, oí voces que me dijeron que me fueran para Canaán. Y el hombre arranca, y al arrancar de Ur de los Caldeos para Canaán, Dios dice, este está creyendo lo que está oyendo. Y aquí empieza la historia. A ver, ¿de quién? ¿De quién empieza la historia aquí? De un pueblo que se llama Israel. Y este es el primer judío. Y se casa con una doña que se llama Sara, estéril. Él no sabía que en él está la semilla del Mesías. ¿Cuál Mesías? Era en él y la doña. ¿Para qué Mesías? Dios se le aparece. Abraham como de 90 años y la doña como de 80 o 90 los dos, una cosa así, arrugaiticos. Y les dice, mira, ustedes van a tener un hijo. y Sara suelta la risa. Y esto no es cierto. En un año volveré a ustedes y Sara estará embarazada. Pero esa promesa del año se dio tarde, muy tarde, y los años seguían pasando y ellos estaban mayores. Y entonces le dijo la doña a Abraham, papi, no queda de otra, sacrifíquese. Tenga un huila con la señora que trabaja con nosotros.
Y entonces él dijo, yo me sacrifico por la familia. Ha pecado, pobrecito. Y se sacrificó. Y entonces le nace su hijo primogénito, que se llama, ¿cómo? Ismael. Y cuando nace Ismael, Dios llega y le dice, muy bien, muy bien. Hay un problema. Al chiquito yo no lo voy a dejar solo por causa de la bendición que está sobre usted. Pero la promesa, lo importante aquí es el Mesías, no usted. El hijo de la promesa no es ese, es el que yo le voy a dar de forma milagrosa. Y nació el Huililla cuando más viejos estaban, cuando era imposible, solamente cuando ellos vieron que había sido un milagro de parte de Dios. Entonces, claro, todo tiene una única razón de ser, todo. Desde Génesis hasta Malaquías, todo habla de Cristo. Por eso es que la gente no lee la Biblia, porque se aburre, porque la gente no entiende, no puede encontrar a Cristo en cada uno de los textos. Porque todo lo que está haciendo Dios es mostrándole al pueblo de Israel, mostrándole, y por amor, porque simplemente por amor, Dios podría hacer así y cambiar las cosas. Pero Dios quiere que nosotros reaccionemos. Entonces, me voy directamente al inicio de Israel, y el inicio de Israel, según en Mateo, noten ahí Mateo, capítulo 1. Aquí voy rápido, pero lo voy a leer, para que no se nos pierda ningún detalle. Mateo. El evangelista Mateo que le escribe, Mateo le escribe a los judíos. Marco le escribe a los romanos. Lucas le escribe a los griegos. Juan nos escribe a nosotros. Pero Mateo necesita probarle a los judíos que Jesús es descendiente de Abraham, que Jesús es el Mesías. Y aquí va. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, que el faraón lo hizo importante. Ahí no dice José, ¿qué dice? Noten que ni siquiera está mencionado en la genealogía de Cristo José, el que está en Judá. ¿Por qué? Porque era el portador de la semilla del Mesías. Y de sus tres hermanos, Judá fue el padre de Fares, de Sera, la madre de Tamar. Fares fue el padre de Esrón, Esrón el padre de Ram. En esa genealogía entramos en la época de Moisés y Josué. Ram fue el padre de Amminadab, Amminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz. Booz, su madre fue Rahab. ¿Rahab? ¿Cómo Rahab? Si Rahab fue una prostituta que nos encontramos en el camino cuando veníamos de Canaán, veníamos caminando desde Egipto y nos encontramos en medio del desierto a una prostituta que se llama Rahab. Bueno, resulta y sucede que esta señora Rahab es la abuela del rey David, aunque usted no lo crea. ¿Qué? Ram fue el padre de Amminadab fue el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz, su madre fue Rahab. Booz el padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed el padre de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Para el tiempo después de David entran cautivos en Babilonia 70 años. Isaí fue el padre del rey David, David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé. La viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboán, Roboán fue el padre de Abías, Abías el padre de Asá, Asá el padre de Josafat, Josafat fue el padre de Joram, Joram el padre de Usías, Usías fue el padre de Jotán, Jotán el padre de Acaz, Acaz el padre de Ezequías. Hermanos, yo estoy convencido que muchos de ellos pasaron la línea de la descendencia sin nunca saber que en ellos estaba la promesa del Mesías. Nunca.
Ezequías fue el padre de Manasés, fue el padre de Amós, Amós el padre de Josías, Josías el padre de Joaquín y de sus hermanos. ¿Quiénes nacieron en tiempo de destierro de Babilonia? Usted está diciendo que es probable que Dios se llevara a los judíos para Babilonia con tal de preservar la semilla de Cristo. Salen de la deportación 70 años y empiezan los 14 nombres de la última generación. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel, Salatiel el padre de Zorobabel, Zorobabel el padre de Abiud, Abiud el padre de Eliakim, Eliakim el padre de Azor, Azor el padre de Sadoc, Sadoc el padre de Akim, Akim el padre de Eliud, Eliud fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Matán, Matán fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Ahora entienden de dónde salen ese montón de viejos. Ahora, si usted se va a Lucas, usted se va a dar cuenta que ahí dice, Jacob fue el padre de José. No dice que Jacob fue el padre de José, dice que Elí fue el padre de José. Pero no están listos para esa conversación todavía. No, es muy fácil. Cuando usted lee Lucas, en la genealogía de Lucas, el padre de José no es Jacob, es Elí. ¿Por qué? Matán, voy para atrás. Eleazar fue el padre de Matán. En Lucas no lo dice Matán, dice Matat fue el padre de Jacob. Jacob es el segundo hijo de Matat. Elí es el primogénito de Matat. Elí fallece. Y por una ley judía, que no recuerdo el nombre, si alguien se acuerda, ayúdenme, se llama ley Levirato, ley de Levirato. El hijo soltero tenía que desposar a la esposa viuda. Y el primer hijo que le naciera, ese hijo le pertenecía al muerto. ¿Me entendió? Va de nuevo. Yo soy hermano de Alan Esteban. Yo soy el hermanillo menor, obviamente se nota. Alan Esteban está casado con Rocío. Alan Esteban se muere. Por la ley del levirato, si yo estoy soltero, yo me tengo que casar con Rocío. El primer hijo que Rocío y yo tengamos es hijo de Alan Esteban, no es hijo mío. Entonces, atención, el chiquito se va a llamar José. ¿Quién es el papá de José? El papá de José de sangre, es Jacob. El papá legal de José es Elí. ¿Me están siguiendo? Yo soy el papá de sangre del hijo del muerto. Por eso es que aparecen los dos papás en las diferentes genealogías. Termino, porque ya nos vamos a ir aquí a las 3 de la tarde. El verso 17, versículo 17, el capítulo 1 del Mateo, simplemente lo que trata de mostrar, lo que trata de probar, hermanos, es que estamos ante algo que para los judíos es muy importante. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro de Babilonia y 14 desde el destierro hasta el Mesías. Eso es un dato totalmente para los judíos, porque para ellos esas 14 generaciones demostraban que este sí era el Mesías. Entro al versículo 5, Romanos 9, 5, y Pablo lo termina de explicar. Claro, Pablo no dio esta vuelta, yo sí la doy para que usted me entienda. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas.
Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y el Dios, Cristo, y el Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Y esta es la razón por la cual Pablo tiene dolor por su pueblo, y esta es la razón por la cual el pueblo de Israel es tan importante, porque fue lo que Dios usó para traernos el Salvador a nosotros. Entonces quiere decir que cuando David mató a Goliat, no era para que nosotros aprendiéramos que nosotros vamos a matar gigantes y que nosotros... Era para que entendiéramos que la simiente de Cristo estaba en David. Era para que entendiéramos que Goliat representa al mundo, que David no representa ni a Carla, ni a Alan Esteban, ni a Federico, que David representa a Cristo. Y que nosotros somos el pueblo de Israel, hechos un puño allá muertos de miedo. Pablo lo que dice es, yo quisiera dar mi vida por los judíos, pero no puedo hacer nada. Hermanos, si un judío, todos los judíos están condenados, a no ser que le entreguen su vida al Mesías. Concluyo. 3 conclusiones. Número 1. Es lo que menciona doña Carla Castro. Dios ha hecho las cosas con una precisión única. Cada detalle. Y a Moisés lo echó en un canasto que se llama los Moisés. Todos los chiquillos que somos mayores de 50 años, tuvimos Moisés. Sí, porque lo echaban a uno en un canasto que parecía una palangana de esas Poliplax, y eso era un Moisés, y se llamaba Moisés. Ya casi no hay Moisés, porque son carísimos. Un Moisés es un lujo ahora. Y el Moisés lo usa en Huililla 2 meses. Al chiquillo lo recoge la hija del faraón. Duraron en Egipto 430 años llevando garrote. Y Dios estaba conservando simplemente a su pueblo por causa del Mesías. ¿Qué quiere que le cuente? Se fueron a pelear, hicieron una matazanga, mataron a medio mundo y ninguno peleó. Un solo ángel mató 135 soldados del ejército contrario. Dios ha tenido una precisión en todo. ¿Por qué fallaría con nosotros? Número 2. Nunca se trató de la historia de una nación, sino de la historia de Dios con una nación. Por eso es que a la gente le cuesta mucho leer la Biblia, porque se pierde. Quiere decir que en Génesis está Cristo. Claro, ¿con quién? Quiero oír al Señor hablando. Se lo voy a poner, aquí está. Génesis 1, 3. Génesis 3, 1. Dice: ¿está listo? Oiga. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Una pregunta. Dios es espíritu. ¿Cómo es que ellos oyen al Señor Dios caminando por el huerto? ¿Quién es este? Cristo. Pero aquí no se llama Cristo. Ahí viene quién es aquí. El ángel del Señor. Nosotros creemos en un solo Dios, 3 personas. El Espíritu, Dios Padre y el Dios hecho hombre. Hay 3
representaciones de la manifestación del Dios Hijo en la tierra. Número 1, Dios caminando con el hombre. Número 2, el ángel del Señor. Número 3, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Todo, absolutamente todo. En Génesis aparece el Señor Jesús y se lo estoy mostrando aquí, pero también todo habla de Cristo, todo enfoca a Cristo. Las diferentes, toda la tradición, el orden ceremonial enfoca a Cristo. Todo es eso. Número 3, y nos vamos. Amados hermanos, ¿quién o qué papel juega usted en la maravilla del diseño único de Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? Continúo la semana entrante con el versículo 6, donde Pablo ya introduce el tema de Esaú y su hermano. Pero la pregunta es, ¿tiene que dejarnos esto a nosotros alguna inquietud sobre lo que Dios está haciendo con nosotros? Que ustedes se sienten aquí a escuchar esto una hora, hermanos, a que yo les lea un poco en nombres. Definitivamente Dios dice que hay algo con usted y conmigo. Señor, te doy gracias en esta noche, en esta mañana. Te suplico, Señor, que bendigas a mis hermanos en este mes de octubre, Dios. Que tengamos la oportunidad juntos, Señor, de poder ver las maravillas tuyas en tu palabra, Señor.